por permitirme estar aquí junto con ustedes. Para mí la diáspora es algo que está en mi vida desde siempre. Uno de los recuerdos, de los primeros recuerdos que yo tengo de mi infancia, fue ver cuando mi abuela y mis tíos salían para Estados Unidos, como lo decía esa mañana, en donde se tomó esa decisión. Sé lo difícil que fue, y de hecho precisamente vinieron para acá. Mi abuela vivió toda la vida acá, al final Dios así lo quiso y está enterrada incluso aquí. Por eso que les decía que la diáspora es para mí parte de mi vida, de mi historia, porque al final cada uno de nosotros somos parte de una historia que está compuesta de historias también que están detrás de uno. Al final somos producto de eso. Bueno, gracias de verdad a todos y a cada uno de ustedes por lo que están haciendo. Nosotros como diputados, y desde que el presidente Bukele nos mostró con hechos una nueva forma de hacer política, cambiamos nuestra manera de trabajar desde la Asamblea Legislativa. Y para nosotros es importante estar con la gente, estar junto a la gente. Y a mí me sorprende cuando llegamos a alguna colonia o algún barrio y que nos dicen, mire, si es que nosotros no pensábamos que los diputados iban a venir acá. Y uno dice, pero ¿y por qué no? O sea, no logramos entender. Pero en esto de estar en las comunidades, de estar ahí en los barrios, de estar en las colonias, hemos escuchado a mucha gente y hemos escuchado historias dolorosas, de verdad, dolorosas. Esas historias que digo yo, esas son aquellas historias que nunca fueron contadas. Muchísimas de esas historias que nunca fueron contadas son parte de gente de nuestra diáspora, gente que tuvo que emigrar con lo que estaba puesto porque los iban a matar. Literalmente los iban a matar. Como les digo, he escuchado muchísimas historias que si yo les estuviera contando una por una, yo creo que no terminamos. Y ahora, para no aburrirlos, pienso hablar poco. A las 7 de la noche termino de hablar y no se preocupen. Ahora, decía, una de las últimas historias que escuché, yo creo que no, yo no sé si me alcanzan a escuchar así, porque entonces, sí, ¿me escuchan así? No, hombre, si yo así hablo. Yo así hablo, tío. Una de las, sí, gracias, Frank. Así déjalo, no problema. Solo así. Va. Ah, bueno. Gracias. Hay más espacio. Fíjense que una de las últimas historias que yo escuché, de esas historias que nunca fueron contadas, fue precisamente hace 2 semanas, que tuve una reunión con unos amigos, por cierto, de la diáspora, y me contaba uno de ellos, mire, me dijo, le quiero contar algo. Fíjese que hace unos años, mi hermana, que también vive acá en Estados Unidos, mandó a su hijo a El Salvador. O sea, a mi sobrino, me contó él. Estando allá, me dijo, pues mi sobrino había salido, era de la zona de Oriente, y salió como cualquier joven. Entendí yo que tenía 17, 18 años, el joven. Llegó allá
creo que él había sido nacido aquí, etcétera, etcétera. Entonces él había llegado, no había entendido, no tenía conciencia de cómo estaban las cosas en El Salvador. Él acostumbrado a cómo eran las cosas acá en Estados Unidos. Y dice de que en lo que él había salido, pues al final lo comenzaron a amenazar, le comenzaron a pedir dinero. Él no logró entender qué es lo que le estaban pidiendo. Al final lo agarraron. Y a todo esto él ya con las lágrimas en los ojos me comentó de la manera en cómo habían encontrado a su sobrino. Que no solamente lo habían asesinado, sino que lo habían desmembrado. Le habían quitado sus brazos, sus piernas y todo, y que así lo habían encontrado. Esa es la realidad que vivió nuestro país. Esa es la realidad que no querían que nos diéramos cuenta. Esa es la realidad que no le contaban al mundo. Eso es lo que sucedía. Al mundo le contaban algunos medios internacionales y algunos medios también locales, le contaban y querían hacer como algo romántico de lo que las pandillas estaban haciendo en El Salvador. Algunos se atrevían a decir de que era necesario tener esos males en el país. Eso es lo que se atrevían a decir. Vivíamos en un país que, como lo dijo el presidente del partido en este audio que acabamos de escuchar, un país que ya no era nuestro. Ya no era nuestro. Nosotros no podíamos. Nosotros veníamos de años y años de guerra. Si la guerra civil inició allá por los años 70, ahí comenzó. En los 80 se hizo oficial la guerra civil. Solamente se hizo oficial. Del 80 al 92. En el 92 aquellos disque acuerdos de paz, lo que hicieron fue una guerra social, en donde los frutos, los resultados de esa guerra social que nosotros tuvimos, fueron más nefastos incluso que esa guerra civil que de por sí fue dolorosa. Desde los años 70 hasta el 2022 aproximadamente, en nuestro país fue asesinada y expulsada toda nuestra juventud. Toda. Comenzaron a asesinar a nuestros jóvenes. Nosotros perdimos generaciones y generaciones completas, ya porque los asesinaron o porque los expulsaron. ¿Cómo iba a funcionar un país así? Y en esa convulsión que había, y en ese río revuelto, los políticos secuestraron nuestro país. Y se aprovecharon de lo que estaba sucediendo ahí. Ellos se aprovecharon del dolor de los salvadoreños, del sufrimiento de los salvadoreños. No les importaba lo que estaba sucediendo. Y lo sabían, que es lo peor. Lo sabían. Sabían lo que había estado sucediendo cuando cada uno de los salvadoreños, ustedes son testigos e historias vivas de cuando el país expulsó a los buenos salvadoreños. Y ellos lo sabían. Y ellos lograron entender algo en el transcurso del tiempo. Lograron entender que los salvadoreños, las salvadoreñas, son capaces de triunfar en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Ustedes no solamente son un ejemplo de eso, ustedes son testimonio de eso. Pueden dar testimonio con sus propias vidas. Cada uno de ustedes, cada una de sus historias
A mí me encantó y me conmovió cuando decía ella, porque me hizo recordar también esa infancia y esa mañana. De verdad, yo no la tenía muy presente, pero son esos datos que de repente le suben a uno, ¿verdad? Y sí recuerdo, o sea, esa mañana, como usted lo describió, esa mañana donde tomamos la decisión, dijo mi amiga, de venirnos a Estados Unidos y no volver a ver nuestro país, que dijo eso. Hombre, o sea, qué fuerte eso, de verdad, o sea, es algo que conmueve. Y todo esto, los políticos lo sabían. Y cuando vieron que la diáspora salvadoreña llegaban allá a lo lejos, acuérdense que antes nos informábamos por 2 periódicos y 2 canales de televisión, y se acabó. Y esos eran parte de los que nos tenían jodidos también en el país. Entonces al final solo escuchábamos y veíamos lo que ellos querían que escucháramos y veíamos. Y nos hacían una narrativa todas las mañanas de que lo que estaba sucediendo en el país era normal. Que aparte de que como salvadoreños, nosotros como salvadoreños nos merecemos sufrir. Nos merecemos que nos vaya mal. Nos merecemos tener un país convulsionado, un país donde las cosas son difíciles, un país en donde los salvadoreños que salgan con sus hijos pequeños, que salgan en brazos, tomar la decisión, como una vez le escuché al presidente Bukele hablar sobre la diáspora, que él siempre la ha llevado, la lleva y la llevará en su corazón. Cuando él decía, mira, me dijo un día, vos te podés imaginar lo difícil que es. No sé si ustedes se acuerdan de una época en donde salían esas caravanas de inmigrantes que venían caminando. Muchos de ellos venían incluso de varios países, pero en nuestro país muchas personas salían caminando, se reunían y venían caminando en todo este trayecto. Me decía, vos sabés lo que significa, me decía, que una madre agarre a sus hijos, a muchos o algunos de ellos en brazos, probablemente venían con uno chineando y con el otro de la mano, tomar la decisión de irse caminando hasta Estados Unidos, me decía. Vos sabés, me dice, de que ahí no les dan servicios médicos, no les dan seguridad, no los guían, nadie los acompaña, nadie les está dando provisiones, nadie les está dando comida, nadie les está dando... Sí, es cierto, le digo yo, sí, tenés razón. Y aún así, toman la decisión. ¿Sabés qué significa eso? Me dice. Que ya perdiste todo, me dice. Ya no tenés nada que perder. Nada. A ese punto es que nos llevaron a nosotros. Que ya como país y como salvadoreños, ya nos hicieron creer que ya no teníamos nada que perder. Y cuando ellos comenzaron, como les decía anteriormente, a escuchar las historias de ustedes que habían iniciado allá por los años 70 y ahí por los 80 y llegaron los 90 y llegaron aquellos acuerdos del cese al fuego, porque al final eso fue de terminar una guerra, más no de iniciar una paz. Cuando llegaron eso, ellos dijeron, y más de alguno, que aquí salvadoreño que se había ido probablemente joven, niño, que había salido del pueblo, que había salido del cantón, sin nada, literalmente hablando, sin nada. Y de repente comenzaban a llegar historias allá de triunfo. Mira, fíjate que dicen de que aquel puso un restaurante y le fue bien. Fíjate que aquel, dicen que comenzó una empresita y le ha ido bien. Fíjate que aquel, dicen de que tiene como 3, 4 trabajos, pero le está yendo bien y está sacando a sus hijos adelante. Fulano dicen de que ya compró una casa, que ya compró un carro. Y esas cosas comenzaron a llegar allá. ¿Y saben qué hicieron los políticos?
Ellos tomaron la decisión de bloquear eso, porque les tuvieron miedo. Porque ustedes eran personas que no les debían nada a ellos para salir adelante. Al contrario. Al contrario. Y ellos siempre tuvieron a la diáspora como les quisieron hacer creer en algún momento. Quisieron hacer creer de que habían dos clases de salvadoreños. Los que estábamos en el país y los que estaban afuera del país. Y salvadoreño es salvadoreño, esté a donde esté. Y en estos momentos, en esta etapa de nuestro país, en donde la convulsión social, en donde los jóvenes, como les decía anteriormente, si es que si ustedes ven todos los soldados, todos los guerrilleros, eran jóvenes. Eran jóvenes. Si ustedes ven todos esos pandilleros que tanto daño nos hicieron, jóvenes. Que desde chiquitos se acostumbraron a matar y para ellos matar era como hacer cualquier cosa. Asesinar, extorsionar, cometer esas atrocidades como les comentaba anteriormente y muchísimas que seguramente ustedes conocen o que a mí me han contado. Me hizo recordar también la historia de Lili y la historia de muchos de los que están acá, de lo que han vivido, que son historias reales. Allá por el 2010, a una persona que yo, al igual que muchos de ustedes, de los que están acá, no tengo ninguna duda de que ha sido bendecido y guiado por Dios. Esa persona, como lo he contado ya en muchas ocasiones, éramos amigos, ya teníamos una amistad de hace muchos años, pero que en esa oportunidad me llamó y me dijo, venite a mi oficina, platicamos, y al final me dijo de que se iba a meter en política. Cuando me dijo eso, yo le dije, mire, que estás loco, y meterte en política, ¿y qué es eso? O sea, ¿cómo? Nunca habíamos hablado de eso, yo nunca me había imaginado de que él se iba a meter en política. Y me dice, sí, me voy a meter en política, me dice, y fíjate que, y le pregunto yo, y mira, ¿y qué vas a hacer? ¿O qué pensás hacer? Me voy a tirar de alcalde, me dijo. Yo de alcalde, no jodas, le dije yo, y eso de alcalde, ¿y cómo es eso? Pues le dije yo, de alcalde, sí, me dijo, me voy a tirar de alcalde. ¿Y por dónde te vas a tirar de alcalde? Le dije yo, ¿cómo va a ser la cosa? Me voy a tirar de alcalde de Nuevo Cuscatlán. De Nuevo Cuscatlán, le digo yo. Le dije yo, casi que le dije, ya te volviste loco, le dije yo. No, me dijo, ya, fíjate que me voy a tirar. Pero yo no lograba entender, si yo nunca había pensado lo que es este tema de la política, y mucho menos lo habíamos platicado nunca con él. Y cuando él estábamos platicando sobre eso, él me dijo algo.